Bueno, chicos, entonces, bueno, lo que pueden ver ahorita en pantalla es, pues bueno, ya la interfaz del software de MPLAB, ¿sí? Entonces, básicamente, pues es el entorno sobre el que vamos a desarrollar los códigos sobre el lenguaje ensamblador o pues también llamado assembler. Bueno, aquí vamos a poner en práctica, vamos a utilizar algunos de los registros, bueno, sí, de las instrucciones que vimos en la clase pasada, ¿sí? Para pues desarrollar nuestros códigos y pues igual teniendo en cuenta, recordándoles que pues todos estos códigos se ejecutan de manera secuencial, ¿sí? O sea, una línea después de la otra, ¿sí? Bueno, pero entonces antes de empezar con esta parte, con el desarrollo como tal, entonces vamos a hablar un poco del entorno, vamos a describir un poco y pues vamos a ver algunos elementos pues de característicos de este ID y pues vamos a ver algunos pasos previos que pues hay que realizar antes de empezar pues a escribir el código como tal. Listo, igual cualquier duda que tengan, me comentan. Entonces, bueno, como tal, aquí pues vemos que hay un panel, ¿cierto? De elementos, ¿sí? Bueno, donde en el primero pues el típico el file, donde podemos, bueno, abrir un nuevo archivo, crear uno nuevo, abrir workspace que estén previamente realizados, importar, exportar, ¿cierto? De estos códigos. En la parte de edición, pues bueno, digamos, encontrar archivos, bueno, con funciones muy básicas, copiar, pegar y todo eso, ¿no? En la opción de vista, pues digamos, podemos configurar aquí, pues, las vistas de las herramientas que necesitamos. Igual ahorita en la configuración que vamos a hacer, pues entonces ya vamos a resaltar un poco más estas partes. Aquí en proyecto, que básicamente pues es donde vamos a concentrarnos, o sea, a pesar de que aquí vemos una opción de file, ¿sí? Para crear nuestros proyectos en MPLAB lo vamos a hacer en esta parte, pero bueno, también ya nos vamos a centrar en esta parte más adelante. Aquí, pues bueno, como les decía, esto es como a bajo nivel y que pues estamos relacionando tanto la parte hardware como la parte software. Entonces vamos a tener aquí un debugger, ¿sí? Para, pues bueno, identificar los errores que tenemos en el código y pues también seleccionar la determinada herramienta pues para realizar ese debugger. Aquí la parte del programador que ya habíamos hablado, que hace referencia a una interfaz física que me va a permitir comunicar el computador con el microcontrolador pues para poder enviar el código. ¿Listo? Aquí, bueno, tenemos otras herramientas que, bueno, que no las vamos a utilizar directamente, la parte de configuración y, pues, bueno, algunos elementos en las ventanas. Aquí, pues, tenemos también una ventana donde podemos ver la parte de las salidas, que también ya lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a desarrollar y a compilar el código. Y en esta parte, pues, tenemos el workspace, ¿sí? Donde, pues, vamos a encontrar las carpetas del proyecto y los archivos que como tal vamos a ir agregando, ¿vale? Bueno, eso como haciendo una descripción muy rápida de este entorno, ¿sí? Y pues, pero bueno, entonces aquí en esta parte ya vamos a entrar en materia para crear un proyecto nuevo y pues sobre el cual vamos a agregar un proyecto. Bueno, listo. Entonces, como les decía, para crear los proyectos vamos a esta parte y nos vamos aquí en esta primera sección donde dice Project Wizard. ¿Listo? Entonces, una vez seleccionamos esta opción, me aparece esta nueva ventana, ¿sí? Y pues aquí es donde vamos a configurar los parámetros para nuestro proyecto. Entonces, bueno, aquí le damos siguiente. En esta parte vemos que aquí nos dice dispositivo o device y aquí es donde vamos a seleccionar el microcontrolador o el PIC sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, para este curso, lo que vamos a trabajar es con el PIC 16F84A. Aquí podemos ver que a mí, pues bueno, ya me aparece seleccionado, pero en caso de que no les apareciera, pues pueden irlo escribiendo, aquí pues el PIC 1684, o pues ya lo pueden ir buscando directamente en todas las opciones que tenemos aquí en la lista, ¿listo? Entonces les repito, el que vamos a utilizar, o el que deben seleccionar en este punto, es el PIC 16F84A. Bueno, una vez que hemos seleccionado ese dispositivo, bueno, damos siguiente, y bueno, entonces aquí
vamos a utilizar un set de herramientas, ¿cierto? Para compilar nuestro código. Ese set de herramientas es este que dice aquí, el que dice Microchip MPASM Tool Suite, ¿sí? Ese es el que tenemos que buscar. Entonces, cuando cargamos este set de herramientas, ¿cierto? Me van a aparecer estas tres que están aquí, ¿sí? Entonces, de pronto a ustedes en una primera configuración puede que les aparezca, o sea, pero pues puede que sí, puede que no, pero en el caso de que no les aparezca, o sea, va a pasar que aparece, bueno, esta lista que tenemos aquí de herramientas, pero aquí en el lado izquierdo les va a aparecer como una X roja, ¿sí? O sea, indicándoles que, pues bueno, que básicamente el entorno no encuentra la ruta hacia estas herramientas, estos Tool Suite. Pues miren, si ese fuera el caso, entonces, bueno, por ejemplo, bueno, me paro en la herramienta que tiene la X roja, bueno, en este caso ninguna, pero bueno, para el ejemplo, digamos que yo tengo esta, y aquí dice que la herramienta se llama mplink.exe, ¿sí? Aquí, pues bueno, yo ya la tengo fijada en la localización, pero en el caso de que no les apareciera, vuelvo y les repito, entonces, bueno, voy a buscar esto de aquí, mplink.exe. Entonces, me voy aquí donde dice buscar, ¿cierto? Y me voy a la carpeta, bueno, de hecho me voy aquí a donde ustedes lo hayan instalado, pues que generalmente es el disco C, ¿no? Entonces, bueno, digamos que me voy al disco C, me voy a archivos de programa y busco una carpeta que se llama Microchip, es esta que tengo aquí. Bueno, entro a Microchip y entro aquí donde dice MPASM Suite. ¿Listo? Entonces, si nosotros recordamos acá, lo que tengo que buscar es la que dice mplink.exe. Entonces, en esta lista de herramientas que aparecen aquí, aquí tengo la que dice mplink, ¿sí? Y pues ya la extensión pues es .exe. Pues miren, la selecciono y pues una vez que la seleccione o la ubique básicamente, esa X ya debería desaparecer. Entonces, en el caso de que aparezca esa X roja para las tres herramientas, tengo que repetir ese proceso que les acabo de mostrar para cada una de ellas. ¿Listo? Hasta que ya pues todas aparezcan en lista tal cual como yo las tengo. O sea, indicándole al compilador que pues, o bueno, indicándole al compilador la ruta donde está cada uno de estos elementos de este compilador. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vale, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, entonces ya tenemos nuestro set de herramientas aquí y entonces vamos a siguiente. Luego, aquí, bueno, nos dice crear nuevo proyecto. Entonces aquí, pues bueno, yo le doy aquí y le voy a dar aquí un nombre a este proyecto. Entonces, bueno, ponle aquí, entonces, no sé. Y le ponen el nombre que ustedes quieran. Por aquí le voy a poner ese nombre por el momento. Y bueno, una recomendación aquí. Entonces, bueno, ustedes pueden guardar esos proyectos donde ustedes quieran, o eso sería lo ideal. Sin embargo, también a veces puede presentar algún problema. Para efectos, digamos, de encontrar la ruta del compilador con el proyecto, ¿no? Entonces, pues yo le recomendaría que, pues, dentro de la carpeta Microchip, ¿sí? En archivos de programa, la ruta que acabaron de ver hace un momento, pues de pronto creen ustedes una carpeta allá adentro y pues allí agreguen sus proyectos. O sea, no siempre pasa, pues también, ¿no? Pero en el caso de que cuando ustedes vayan a hacer la práctica y compilen y no, y bueno, les salga algún mensaje de error, uno de los motivos puede ser, pues que bueno, no encuentran la herramienta, el archivo como tal. Entonces, pues de pronto, como para evitar ese problema, pueden crear una carpeta dentro de Microchip y en esa carpeta guardar los proyectos que vayan a desarrollar. ¿Listo? Pero bueno, es una recomendación también de lo que les podría pasar. En caso de que no les pase, pues perfecto. O sea, guardan, no sé, en escritorio, en mis documentos, donde ustedes quieran. Y bueno, les repito, entonces, en caso de que les saliera un error de compilación y que pues a pesar de que todo está bien, entonces pues la solución es esta, crear una carpeta o bueno, almacenar los proyectos dentro de la carpeta de Microchip, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, ya le di un nombre al proyecto. Bueno, de hecho, pongámosle nombre mayúsculo para diferenciar el proyecto. He creado el archivo, le doy siguiente
Y pues bueno, entonces en caso de que yo tuviera un código previo, ¿cierto? Y lo quiero agregar a este proyecto, entonces aquí pues me va a aparecer, bueno, la ruta donde están los archivos que yo quisiera agregar a mi proyecto, ¿cierto? Pero como este es un proyecto inicial, o sea, todavía no tengo creado ningún archivo ni nada, entonces pues no le voy a agregar ningún archivo. Entonces en esta parte solo le doy siguiente. Bueno, entonces aquí pues ya me sale un resumen de la configuración. Entonces antes de darle finalizar, pues yo confirmo que efectivamente esté pues lo que yo acabo de configurar, ¿sí? Entonces bueno, en dispositivo pues vemos que sí está el PIC16F84A. En el tool suite o el set de herramientas vemos que está el MP-ASM o SASM, que hace referencia a assembler, o sea, ensamblador, ¿sí? Y aquí vemos la ruta del archivo de nuestro proyecto. Entonces bueno, aquí está, bueno, en mi caso, dentro de Microchip, en una carpeta que se llama mis proyectos, y pues aquí está el nombre que yo le di, ¿no? First. Bueno, igual el nombre que ustedes le quieran dar, pues igual aquí está como solo para indicarles. Entonces, una vez que yo ya he verificado que todo está en orden, entonces ahora sí le doy finalizar. Bueno, entonces como ven, aquí en el workspace, pues bueno, lo que estaba vacío ahorita ya aparece e incluye las carpetas que contiene mi proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos allí el primer paso de la creación del proyecto. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. No, profe. Vale, chicos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la configuración, bueno, de mi entorno, o bueno, como tal ya de mi proyecto. Entonces, vamos aquí donde dice File, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí sí ya le voy a dar nuevo. Y bueno, entonces aquí ya tengo pues el archivo en blanco para empezar a desarrollar el código, ¿sí? Pero bueno, entonces ahorita seguimos con esa parte. Vamos a seguir configurando el entorno, ¿listo? Entonces nos vamos aquí en esta sección donde dice configure, ¿sí? O configurar, bueno, dependiendo en el idioma que lo instalen ustedes. Entonces, miren, aquí en esta parte entonces me voy en esta primera opción donde dice seleccionar dispositivo o select device. Entonces le doy clic aquí y pues bueno, aquí también voy a verificar un conjunto de cosas. Entonces lo primero, nuevamente voy a verificar que sí esté el chip que yo voy a utilizar, entonces que es el PIC16F84A. Y pues aquí vamos a ver que pues si está bien instalado el entorno, entonces aquí van a estar en verde estas herramientas de aquí, los programadores para el cual está habilitado. Igual, pues bueno, en esta parte, como nosotros vamos a trabajar sobre simulación o vamos a cargar el código a través de Proteus, entonces, bueno, en esta parte digamos que no nos interesa mucho, ¿sí? Sin embargo, aquí hay una lista de los programadores que yo puedo utilizar para cargar el código sobre un microcontrolador, ¿sí? Entonces, para este PIC, estos son los programadores que están habilitados o que pueden servir para cargar el código sobre este microcontrolador, ¿listo? Bueno, aquí ya en términos de programación como tal, lo que nos interesa es que sí está habilitado, bueno, la parte del lenguaje, que es ensamblador o assembler, y el compilador, ¿sí? Estos dos que estén habilitados. Y pues en esta parte de acá, pues en el debugger, que esté habilitado este que dice mplab sim. Bueno, por lo general esto no tiene mayor inconveniente, sin embargo, pues les comento, pues en el caso de alguna eventualidad, pero esto por defecto lo que más sí hay que verificar es que esté el dispositivo sobre el cual vamos a trabajar, ¿listo? Esto pues hay que hacerlo siempre como por efectos de verificación, pero pues en el caso de ustedes de pronto solo la primera vez, ¿sí? Sin embargo, pues como por efectos de asegurarse, entonces verificar es esta parte y esto de acá. Y que pues que sí esté el dispositivo que van a trabajar. Listo, entonces bueno, ya vemos que todo esto está bien. Entonces le damos OK, ¿sí? Y ahora nos vamos a la parte de, bueno, todavía, en esta parte todavía no. Nos vamos aquí a la parte del debugger, ¿sí? Entonces aquí en el debugger me voy a la primera opción que dice Select Tool, ¿sí? Como ven, aquí aparece que no está seleccionado ninguno. Y pues en la lista que acabamos de ver ahorita en configuración, el que tenemos que seleccionar es este, el MPLAB Sim, ¿listo?
Entonces yo selecciono MPLAB Sim y podemos ver que aquí mi barra de herramientas se extiende, ¿sí? Indicándome, bueno, en esta parte, la parte de las herramientas del debugger, ¿sí? Que bueno, ahora más adelante las vamos a utilizar. Bueno, nuevamente entonces, volvemos aquí donde dice configurar y nos vamos donde dice configuration bits, que es la segunda opción. Entonces, bueno, le damos aquí en esta opción, ¿sí? Y vemos que aquí hay unas opciones que, bueno, que están seleccionadas por defecto. Y pues si nosotros queremos cambiar eso, deschuleamos aquí. Y pues aquí es donde podemos poner a variar esto. Entonces, miren, aquí pues vemos las opciones que tenemos para nuestro oscilador, ¿sí? Entonces aquí el oscilador RC, pues bueno, es el que tiene perdón, el que viene en el chip interno. Y pues, pero bueno, aquí nosotros vamos a seleccionar esta opción de aquí, el XT Oscillator, ¿sí? Y pues bueno, entonces en esta parte cuando ya hemos cambiado la opción, lo único que tenemos que hacer es volver a marcar esto y pues ya queda configurado. ¿Listo? Entonces bueno, aquí ya cierro aquí y pues hasta ahí vamos en la configuración. Hasta ahí chicos, ¿dudas? ¿Inquietudes? Chicos. No, profe. Ah, vale chicos. Bueno, muy bien. Entonces listo, eso es lo que tendremos con respecto a la configuración inicial de nuestro entorno. ¿Listo? Bueno, entonces miren, ya para ir relacionando la parte de la teoría que hemos visto con el código, vamos a explicar un poco la arquitectura de este PIC, del PIC 16F84. Bueno, ahí pueden ver la imagen, una imagen, mejor dicho, de un cuadrito. Bueno, creo que sí. Bueno, chicos, entonces aquí tenemos una estructura básica de ese PIC, donde, pues bueno, podemos relacionar los registros disponibles y que interactúan con este PIC, ¿no? Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que vamos a explicar aquí? Entonces, lo primero es que aquí vemos que hay, bueno, unas dos columnas y pues hay unas filas donde, pues bueno, vemos algunas palabras reservadas y que hacen referencia, pues, a algunos registros que de hecho, pues, vamos a utilizar, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es que aquí tenemos dos columnas, ¿no? Estas dos columnas hacen referencia a los bancos de memoria que tiene el PIC 16F84, ¿sí? Entonces, sobre cada uno de estos bancos de memoria vamos a realizar determinadas operaciones. Entonces, miren, aquí, pues no, aquí se denomina página 0, página 1. Entonces acá, como hablamos de bancos de memoria, entonces este va a ser el banco de memoria 0 y el segundo va a ser el banco de memoria 1. Entonces, bueno, ¿para qué hago esa diferenciación? Pues miren, cuando nosotros vamos a realizar operaciones hay que ser muy cuidadosos sobre ese aspecto, ¿sí? Porque cada uno de estos bancos de memoria me va a administrar un determinado recurso del PIC, ¿sí? Entonces, miren, el primero, el banco de memoria 0, me permite configurar, o bueno, sobre este banco de memoria, yo voy a configurar lo que son las entradas y las salidas. Como tal, voy a configurar pues bueno, esa parte, ¿cierto? En el banco de memoria 1, ¿sí? Lo que yo voy a configurar son los puertos, ¿listo? Y como tal, sobre el banco de memoria 1, podríamos decir que es donde va el cuerpo o donde vaya propiamente dicho el código que yo voy a cargar o a programar sobre el PIC, ¿listo? Entonces, importante que hagan esa diferenciación, ¿listo? Bueno, eso con respecto a las columnas, ¿sí? Luego acá tenemos las filas que pues hacen referencia a los registros, ¿sí? Como ven, estos registros están en una notación en un formato hexadecimal, ¿sí? Entonces miren,
Aquí, estos registros, bueno, el primero, digamos, el registro 0, ¿sí? Entonces es una dirección indirecta, pero es donde, digamos, arranca, pues bueno, el conteo o los registros como tal de la memoria, ¿sí? Entonces en esta parte, bueno, igual ya lo vamos a ver, que pues como de igual manera como el código se desarrolla de manera secuencial, entonces vamos a tener que ubicar el código a partir de este registro 0 para que pues empiece a ubicar con los demás registros. ¿Listo? Entonces, los registros que tenemos del 0 aquí al 8 son registros específicos, ¿cierto? Que pues bueno, digamos que son lo que nosotros denominábamos los registros que les digo, los registros reservados, ¿no? Los registros SFR que habíamos hablado en las clases pasadas, ¿no? Bueno, luego tenemos desde este registro, desde el registro 8 hasta el registro F, ¿sí? Que tenemos por acá abajo, son los registros, o bueno, los registros de propósito general, perdón, del registro C hasta el registro F, son los registros de propósito general. Entonces tenemos 68 registros que podemos configurar eh, como queramos, ¿no? Como entrada o como salida, que es de hecho lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Y pues bueno, aquí tenemos unos fragmentos, digamos, de memoria, unos registros que están como en gris. Tenemos por acá y acá arriba tenemos uno y acá abajo tenemos otros. Esos registros son posiciones que no están implementadas. O sea, son registros que, bueno, o sea, son posiciones que no tienen nada implementado y que, bueno, si nosotros configuramos algo en esos espacios de memoria, pues muy probablemente no nos va a funcionar nada. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, chicos, listo. Entonces, esta relación es lo que nosotros vamos a trabajar acá en nuestro código. Entonces, bueno, volviendo acá al MPLAB, nosotros vamos a empezar a cargar esa parte. ¿Listo? Entonces, bueno, inicialmente entonces lo que vamos a hacer es listar, digamos, el pic que vamos a utilizar. Entonces, para ello, utilizamos la siguiente línea. Entonces, ponemos list p igual a 16F84. ¿Listo? Bueno, eso sería lo primero que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, ¿qué falta aquí? Entonces, lo primero es que como tal, eh, aquí pues tenemos nuestro script, ¿cierto? Que básicamente aquí no hace referencia a ningún lenguaje en específico, ¿cierto? Y pues como tal, aquí el entorno pues apenas está reconociendo como si fuera un bloc de notas, o sea, no está especificado, no está cargado con el set de herramientas para que pues bueno, reconozca como tal el código. Entonces para ello necesitamos es guardar este archivo, ¿sí? Entonces podemos ir acá, bueno, a fail, guardar o guardar como, o directamente desde aquí le damos control S, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, voy a guardar el archivo, ¿cierto? Bueno, en la misma carpeta donde ya la he guardado en mis proyectos y le voy a dar un nombre. Entonces, bueno, eh, básicamente pues vamos a hacer un hola mundo, pero pues el hola mundo del hardware es encender un LED. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta práctica. Entonces, miren, aquí entonces yo le voy a poner, bueno, vamos a poner LED 1, ¿cierto? Y aquí aparece algo importante. Entonces, cuando creamos el proyecto simplemente le dimos un nombre y pues bueno, básicamente pues ya lo creamos y pues seguimos los pasos de la configuración. En esta parte, para el archivo como tal, sí es necesario ponerle la extensión del archivo para que el compilador pues comprenda de qué tipo es el archivo que estamos vinculando a nuestro proyecto. Sí, entonces aquí le voy a poner la extensión, bueno, entonces va a ser led1.asm, ¿sí? Para indicar que lo que voy a desarrollar aquí está en lenguaje ensamblador, ¿listo? Entonces, bueno, ya le pongo la extensión .asm
y le doy guardar. ¿Listo? Entonces miren, aquí, si se dan cuenta, aquí pues ya digamos lo que estaba todo en negro, entonces aquí ya se está manejando una convención. Entonces esto ya está en un color azul, aquí esto está en un color, bueno, como rojizo, y el resto ya está en un color negro. Entonces, como yo les mencionaba en clase, de esta forma pues podemos ver si una instrucción o una sentencia está bien escrita, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando pongamos las instrucciones como tal, lo que habíamos estudiado, pues estas van a cambiar a un color azul y se van a poner en negrilla. Entonces aquí vemos que, bueno, ya no está reconociendo nuestro script, ¿cierto? Como un, digamos, script de lenguaje ensamblador. ¿Listo? Ah, bueno, de pronto aquí lo que me faltó en ese entorno, que pues bueno, en el mío ya me aparece por defecto esta parte de la numeración. Entonces aquí, bueno, vamos a configurar algo. Bueno, a ver, perdón, a ver si es por aquí. Sí, bueno. Entonces miren, aquí en nuestro script, entonces yo puedo dar clic derecho y me puedo ir aquí a propiedades y pues puedo cambiar un conjunto de cosas sobre ese script, ¿no? Entonces miren, si yo me voy aquí a la segunda pestaña, ¿cierto? Aquí yo puedo, digamos, agregar, como ven aquí a mí me aparece numerada cada una de las líneas y eso viene de esta parte de aquí. Entonces miren, si yo marco aquí esto que dice line numbers, esta primera opción, entonces me va a empezar a aparecer esta numeración de aquí. ¿Sí? Entonces si ustedes la quieren utilizar o la quieren habilitar, es aquí, en clic derecho, propiedades y en esta segunda pestaña, ¿vale? Bueno, aquí donde vemos que dice, aquí, perdón, en el texto, ¿sí? Yo también puedo cambiar el estilo de letra e incluso puedo cambiar los colores que aparecen por ahí en la convención. Miren, si yo aquí le doy en Select Font, entonces miren, como les decía, pues puedo seleccionar la fuente, el estilo, que sea normal, cursiva, negrilla, lo que sea. Y además puedo cambiar el tamaño, ¿sí? De la letra, ¿sí? Si de pronto ustedes la quieren ver más grande y pues demás. Entonces, bueno, yo aquí por defecto ya la tenía cambiada un poco más grande, pues para efectos de visualizar mejor el código. Entonces, bueno, yo no voy a hacer ningún cambio aquí, pero pues aquí en esta opción de text, en Select Font, ustedes pueden hacer esos cambios. Y pues bueno, como ya tenía configurada la parte de los números, ¿cierto? Entonces, pues bueno, no va a realizar ningún cambio. En caso tal, ustedes pues pueden darle aquí en aplicar y pues en aceptar para guardar los cambios sobre ese script. ¿Listo? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí en cancelar. Esa es como la primera parte. Segunda parte. Aquí vemos que, pues bueno, en esta parte de aquí tenemos el workspace, donde están todas las carpetas, pero en estas carpetas no aparece relacionado mi archivo, mi proyecto. Entonces tengo que vincular. ¿Cómo lo hago? Entonces, miren, yo me voy aquí a esta carpeta donde dice Source Files, ¿sí? Le doy clic derecho y le voy a dar Add Files, ¿sí? Voy a agregar el archivo. Entonces, miren, entonces aquí me debería enviar a la ruta donde yo tengo mi proyecto. En caso de que no, pues aquí en esta parte ustedes la van a buscar. Y pues bueno, voy a agregar mi archivo, que pues aquí yo lo denominé como LED1. ¿Listo? Entonces yo lo agrego. Y pues aquí ya vemos que, pues bueno, mi archivo ya aparece vinculado. Y vemos que aquí en la carpeta principal aparece como un asterisco, ¿sí? Pues digamos indicando que no se está, que es un cambio nuevo, digámoslo así. Y pues que no está guardado. ¿Listo? Entonces, perdón. Entonces aquí, pues bueno, digamos que yo puedo poner aquí, bueno, salvar proyecto. Y como tal, pues ya me aparece guardado ese cambio. ¿Listo? Y perdón, chicos, un momento. Hasta ahí, chicos, ¿vamos? ¿O tienen alguna pregunta? No, profe. Ah, listo, chicos. Bueno,
Entonces, bueno, continuando, entonces les decía, lo primero que tenemos que hacer es esa parte, ¿no? Listar el PIC. Pero entonces aquí como tenemos a disposición distintos dispositivos, ¿cierto? Entonces para ello también voy a tener relacionadas distintas librerías, ¿no? Bueno, entonces, ustedes en lo que han programado hasta ahora, para agregar a una librería, con qué comando lo hacen o con qué sentencia lo hacen? Por ejemplo, Andrés, ¿con qué Import, sentencia? profe. ¿Con import? Eso. Listo, con import. ¿Alguna otra que hayan visto, alguna otra forma de agregar una librería o otra instrucción? No, profe, no Ah, recuerdo. con la, ¿cómo se llama esto? Con la instanciación de un objeto, igual, pero la mayoría de lenguajes que he visto es import, se utiliza el import para eso. No sabría otro. ¿Qué? Ah, ok, listo. ¿Alguien más iba a hablar? No, profe, decía que igualmente, pues solamente conocía el import. Ah, listo, ok. Bueno, bueno, entonces hay otra forma, digamos, de agregar esa librería, que es utilizando include. ¿Listo? Entonces, con include voy a agregar la librería que en este caso pues tiene que asociarme, pues bueno, la del pic que estoy utilizando. Entonces, bueno, lo pongo aquí entre estas flechitas, ¿cierto? Y bueno, entonces la librería que voy a agregar, ¿cierto? Es, bueno, se escribe así, entonces P16F84A punto INC. ¿Listo? Entonces, esa es la librería que voy a agregar. La librería que voy a agregar. Y bueno, esa es como la estructura, ¿no? Para agregar esa librería. Lo segundo va relacionado con lo siguiente. Entonces yo les había dicho, ¿cierto? Que, bueno, necesitamos indicarle al PIC que pues empiece a hacer la lectura de los registros desde aquí, desde la posición 0, ¿sí? Como para que, pues bueno, de pronto no inicie en una posición aleatoria, ¿sí? Y nos ubique, pues, los registros que estemos utilizando, ¿no? Entonces, para indicarle al PIC que arranque, ¿cierto? Desde ese registro 0, lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces pongo org, ¿cierto? Y aquí le pongo un 0. Entonces, de esa manera, pues yo le estoy diciendo al PIC que empiece a hacer ese conteo desde ahí, ¿vale? Bueno, luego vamos aquí a la primera parte donde ya vamos a acceder a los bancos de memoria, ¿cierto? Entonces, miren, bueno, de los que ya hemos visto, bueno, si yo les escribo esto, ¿cierto? ¿Para qué sirve esa instrucción? Por ejemplo, a ver quién. Emerson, ¿para qué sirve esa instrucción? Se perdió Emerson. Magnoli, ¿para qué sirve esa instrucción? A ver quién más. Juliana. Profe, ese, si no estoy mal, ponía en cero el bit especificado, quizá. Poner un uno, Listo. profe. Eso. Bueno, bien, se apoyaron, ¿El se uno o el apoyaron. cero? El uno, el uno. Ah, ok, Pero ok. sí, efectivamente, ajá, es para poner el cambiar el estado de un bit. Y como dijo Magnoli, entonces es el uno. ¿Sí? Entonces, bueno, muy bien, chicos. Bueno, entonces en esta parte, entonces con esa instrucción como tal, como ya dijeron ustedes, vamos es a cambiar el estado de un bit.
y pues lo vamos a colocar en 1, ¿listo? Entonces, si ustedes recuerdan, pues bueno, habíamos utilizado palabras, digamos, pues palabras generales, ¿no? Como la B, la F y así. Pero entonces acá ya vamos a especificar, o sea, un registro como tal al que le vamos a cambiar esa parte, ¿sí? Entonces, aquí vamos a modificar un bit, como ya lo dijeron ustedes, pero entonces vamos a ver de qué registro vamos a modificar ese bit. Miren, volviendo a nuestra imagen, vamos a ubicarnos sobre este registro de aquí, el registro status. Este registro status me va a permitir, o bueno, me va a administrar la parte de los bancos de memoria. O sea, en el registro status yo puedo modificar un bit para ubicarme, ya sea en el banco de memoria 0 o en el banco de memoria 1. ¿Listo? Entonces, ese es el registro que vamos a modificar. Entonces lo voy a agregar aquí. Entonces voy a poner registro status. ¿Listo? Registro status. ¿Listo? Y voy a modificar un bit de ese registro, ¿sí? Entonces, bueno, como ya habíamos mencionado también, los registros están constituidos o tienen un tamaño de 8 bits, ¿sí? Entonces, pues bueno, básicamente vamos a encontrar posiciones del 0 al 7, ¿sí? Pero como tal, pues en este registro también el bit tiene una palabra reservada, ¿sí? Entonces aquí en este punto, estos bits aparecen con esta extensión como RP, ¿sí? Entonces de RP, y pues bueno, haciendo alusión a que aquí tiene el tamaño de 8 bits, entonces vamos a modificar el primero de ellos, que es el que me va a manejar pues esa parte ¿de qué? De los bancos de memoria. Entonces voy a modificar el bit RP0. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? No, profe. Vale, chicos. Muy bien. Entonces aquí, bueno, pues como para que vayan recordando, vamos a agregar un comentario. Y bueno, mencionarles aquí que para agregar comentarios aquí es con punto y coma. Entonces, lo que esté después del punto y coma es un comentario. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, bueno, colocar en 1 el bit RP0. ¿Listo? Aquí lo que hacemos es colocar en 1, estamos modificando el estadio de este bit de este registro, del registro status, ¿vale? Bueno, entonces, ahora, pues ya que estoy en el banco de memoria 1, donde habíamos dicho que ahí es donde vamos a configurar lo que son las entradas, las salidas, ¿cierto? Ah, perdón, espera, entonces aquí estoy mal, estoy poniendo la instrucción que no es, perdón. No es con S, es con C, perdón, chicos. Y como les había dicho, entonces en el 0, perdón, el banco de memoria 0, es donde yo voy a modificar, pues la parte, o bueno, voy a configurar, perdón, lo que son las entradas y las salidas, y en el banco de memoria 1 es donde yo voy a agregar como tal mi código. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces les decía, entonces usamos el banco de memoria 0, perdón, entonces colocamos perdón, aquí cambiamos en 0, el bit de RP0. Si quieren, pues también, digamos, ponemos aquí, nos ubicamos en el banco de memoria 0. ¿Listo? Por eso ya, pues en las notas que ustedes quieran poner en su comentario, ¿no? Bueno, entonces vamos a configurar una salida, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero, decíamos que aquí tenemos dos estados, ¿no? Serían el 0 y el 1. Entonces, si yo quiero configurar una salida, ¿qué tengo que poner allí? ¿0 o 1? ¿Qué dice Kevin?
¿Qué pasa, chicos? Los veo dormidos todavía. O Emerson, ¿qué dice? ¿Cero o uno para configurar la salida? Pues no sé, profe, diría que uno. Ok, Emerson dice el uno. Vanessa, ¿qué dice? ¿Cero o uno? Cero, profe. Cero. Andrés, ¿qué dices? Ah, uno. ¿Uno? Ok. Joana, ¿cero o uno para configurar una salida? Uno. Ok. Magnoli, Uno, profe. ok. Juliana, Uno. bueno, chicos, pues no, es cero. Y ese ejercicio lo hicimos en las clases pasadas. Que qué indicaba el cero y qué indicaba el uno. Entonces, chicos, pues un poquito más atentos con eso. Entonces, miren, aquí como tal vamos a configurar un puerto, o sea, un puerto completo como salida, ¿sí? Entonces, si yo quiero, bueno, poner ceros en un registro, varios ceros, o de lo que sería lo mismo, borrar, ¿cierto? ¿Con qué instrucción podría yo hacerlo? ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. ¿Con qué instrucción yo podría, pues, digamos, limpiar o borrar un registro de Ah, las que hemos visto? con la misma, pero con S. Por eso me confundí hace rato. Bueno, listo, Andrés dice que con esa misma, ¿no? Sino que, O bueno, sea, BSF. bueno, listo. Bueno, entonces le repito la pregunta y de hecho, Andrés, pues también vas allí. O sea, esa que vimos hace un momento es para cambiar el estado de un bit. Pero si yo les digo que vamos a modificar un puerto, o sea, un puerto considerándolo un registro, ¿sí? ¿Con qué instrucción yo podría hacerlo? O sea, si un registro tiene más de un bit. Ah, no sé, profe, entonces. Los demás, de las instrucciones que hemos visto en clase, una que me sirva para borrar o para poner varios ceros. Pues para ahorrar no decía que se utilizaba el clear. ¿Oh? Ujú. ¿Sí, Magnoli, decías? Para ahorrar es la CLRW. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, sí, como dijo Emerson, es una opción que necesitamos de borrar. Y como dice Magnoli, está relacionada con la instrucción clear. ¿Listo? Pero entonces aquí, como en este punto no estamos utilizando todavía esa variable temporal, o sea, para utilizar la instrucción clear W, entonces vamos a utilizar la otra variante, ¿cierto? Que sería esta, clear F, ¿sí? Para borrar lo que yo tengo delante, ¿no? Entonces, con esa, pues digamos, yo puedo borrar o poner varios ceros a un registro como tal. Entonces, como vimos aquí, ¿cierto? En nuestra imagen, bueno, aquí tenemos los puertos que yo puedo configurar, ¿cierto? Entonces, bueno, para este ejercicio vamos a utilizar el puerto B. Entonces, el registro o puerto que voy a configurar como salida va a ser el puerto B. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es configurar una salida, ¿vale? Listo, entonces, como decíamos, aquí solamente en este banco de memoria lo único que voy a hacer es configurar las salidas. Entonces, como ya las configuré, ya puedo pasar al otro banco de memoria. Entonces, chicos, según lo que hemos visto, entonces, ¿con cuál instrucción yo cambiaría de banco de memoria? ¿O qué instrucción utilizaría allí? O bueno, si estoy en el banco de memoria cero, ¿cómo hago para pasar al banco de memoria uno? Vanessa, a ver, ¿qué instrucción piensas que podríamos utilizar allí para cambiar de
de banco de memoria. O Juliana. O Emerson. Profe, la pregunta era para modificar, ¿verdad? Ujú. ¿Qué instrucción podría utilizar yo allí? Si ya, pues bueno, me voy a otro banco de memoria. No sé, es que no recuerdo las instrucciones cuál eran, pero no era la de mod. Bueno, no, o sea, digamos que la respuesta está ahí en la pantalla. Si con una estoy en el banco de memoria cero, ¿con cuál yo podría cambiar al banco de memoria uno? Con lo que está ahí en la pantalla. Pues inicializándolo en uno sería. Bueno, listo, poniéndola en uno. ¿Con qué instrucción yo puedo poner en uno? No, eso sí no sé, profe. Explíquenos ahí. Profe, ¿no es No, con BSF? muy bien, Kevin. Ajá, con BSF. ¿Sí? Entonces por eso les decía que la respuesta estaba en la pantalla. Entonces, miren, si con BSF yo pongo un cero, o sea, que con ese cero yo estoy ubicándome en el banco de memoria cero. Entonces, para ubicarme en el banco de memoria uno, pues tendría que utilizar es la otra, la que es BSF, ¿sí? La de poner un uno. Entonces, ¿qué registro tengo que modificar? Así tal cual como lo hicimos hace un momento. Entonces, ¿con cuál registro debería trabajar? Con el primero, ¿no? Ajá, ¿qué sería cuál? RP0 Mm, Bueno, listo, ese es el bit, pero ¿de qué registro? del del estatus. registro por BCF. Bueno, es de estatus, de hecho. El que dijeron por ahí, creo que Andrés también lo dijo. Entonces, miren, o sea, bueno, digámoslo de otra manera. Entonces, lo que está en azul son las instrucciones, lo que está por delante ya son registros, son bits, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, seguimos trabajando sobre el mismo, sobre el registro de estatus, y pues vamos a cambiar el estado del bit, ¿sí? Que en este caso, entonces, es el RP0. Entonces, aquí, bueno, entonces, bueno, y entonces ya decimos aquí que, aquí sí ya es bueno, colocar el 1, el bit RP0. RP0. Registro estatus, entonces. ¿Listo? Listo, entonces aquí pues ya estoy en el banco de memoria 1 y aquí es donde ya voy a poner el código para encender el LED. ¿Listo? Entonces, bueno, de hecho pongamos aquí un comentario. Entonces en esta parte pues ya vamos a poner lo que es el código para encender el LED. Y en esta parte vamos a agregar ese código. Bueno, entonces, bueno, otra vez con esas instrucciones, ¿no? De modificar el estado de un bit. Bueno, nuevamente tenemos dos estados, cero y uno.
Entonces, si yo quisiera encender un LED, ¿qué debería poner? ¿Un 0 o un 1? Magnoli, ¿qué dice? ¿0 o 1 para encender un LED? El 1, profe. Listo. Emerson, ¿qué dices? Este es sí el uno, profe. Listo. Andrés, El uno. el 1. Muy bien. Bueno, entonces, si vamos a poner un 1, entonces, ¿qué instrucción utilizo para ello? ¿Qué dice Kevin? No, no sé, profe. Bueno, con decirte que me la acabaste de decir hace un rato. Claro, sería pues el BSF, ¿no? La opción que Ujú. iniciamos, ¿no? Exactamente, chicos. Ah, sería para cambiarlo, ¿cierto, profe? Para Sí, colocar sí. un bit. Ajá, exactamente. O sea, aquí todo lo vamos a hacer así. Igual como, como vamos a cambiar como ese estado, ¿cierto? Entonces vamos a poner un 1, como ya me dijeron. Entonces sería con BSF, ¿cierto? Entonces lo mismo. Vamos a cambiar el estado de un bit de un determinado registro. ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿cuál registro yo configuré como salida? Ahí. El BCF, profe. Bueno, esa es la instrucción, ajá. Pero entonces, ¿cuál configuré yo? ¿Qué registro configuré como salida? El clear. CRF. No, 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 pero bueno, por ahí es, ajá. Lo que está después del clearf, ¿qué está después del clearf? El de portabilidad. El Bueno. puerto B, Ajá. exactamente. Muy bien. Entonces, miren, chicos. Entonces, voy a modificar, ¿cierto? Ese puerto B, mejor dicho, es el que configuré como salida. Entonces, ese es el registro. Entonces, el registro que voy a modificar es puerto B, porque ese fue el que yo configuré como una salida. ¿Listo? Entonces, como ya hemos dicho también, cada registro pues trabaja con 8 bits, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero encender, por decirlo así, bueno, encender el primer bit. Entonces, aquí, ¿qué número debería poner si quiero encender el primer bit? Teniendo en cuenta que son 8 bits. Entonces, si yo quiero encender el primero, ¿cuál sería? Vanessa, ¿cuál sería el primer bit? Pues Juliana, Profe, sería pues uno, suponiendo porque estamos en BSF. bueno, listo, tú dices el uno. Emerson dice el uno. Magnoli, ¿cuál dices que sería? Si yo les digo que enciendan el primer bit, teniendo en cuenta que tiene 8 bits. Profe sería el 0, si no estoy mal. Listo. Magnoli dice el cero. Kevin, ¿qué dices? Digo que el cero, profe. Listo. Joana, El cero, profe. listo. Muy bien, chicos, sería el cero. Recordemos que, listo, son 8 bits, pero los 8 bits están contados de 0 a 7. Entonces, si yo quiero encender el primero, entonces aquí tendría que poner el cero. ¿Listo? Ese sería el primer bit del registro port B. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, como para aclarar, entonces digamos que aquí lo que estoy haciendo es colocar en 1, ¿cierto? El bit 1 también, ¿sí? Del puerto B. ¿Es clara esa parte, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? No, profe. Vale, chicos. Listo.
Bueno, vamos guardando cambios, que de hecho no lo hemos hecho, entonces puede ser con control S y ya queda guardado. Listo, entonces como ahorita nuestro código simplemente es para encender un LED, entonces hasta ahí ya tendríamos nuestro primer código, nuestro hola mundo. ¿Listo? Y pues bueno, entonces para indicarle al compilador que pues hasta aquí va el código, entonces ponemos esta palabra reservada, que sería end. ¿Listo? Entonces ya con eso indicamos que ya pues está terminado nuestro código. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a compilarlo. Entonces tenemos aquí en la parte de arriba un set de herramientas, ¿sí? Que aquí tenemos, bueno, el make, el build all, y bueno, exportar makefile. Entonces, miren, si yo le doy make, básicamente pues va a compilar solamente este código, ¿sí? Y si yo le doy build all o build all, ¿cierto? Que aparece acá, entonces me entra a compilar todo lo que esté dentro del proyecto, ¿sí? O sea, de pronto si yo tengo agregadas librerías, bueno, algún otro tipo de archivos, si tengo más archivos aquí dentro, ¿cierto? Entonces, con eso lo puedo compilar. Entonces, bueno, digamos que le vamos a dar esta segunda opción. ¿Listo? Entonces me va a aparecer aquí esta opción de aquí. Entonces, mire, por defecto aparece seleccionada esta opción de aquí. Entonces la dejamos esa. Le damos, bueno, en esa opción. Y aquí vemos que se empieza a compilar, ¿sí? Pues bueno, aquí pues vemos que nos sale que pues todo está bien, ¿cierto? En el caso de que no, ¿cierto? Bueno, de hecho aquí al final tiene que salir este letrero. Esto que dice, bueno, construido satisfactoriamente. En caso de que no, aquí de pronto les va a aparecer algunas palabras en rojo, ¿cierto? Y qué les digo, y pues ahí pues les va a indicar como cuál es el error, y de hecho les va a indicar en qué línea está el error, o bueno, aproximadamente en qué línea está ese error, ¿listo? Bueno, pero entonces para eso pues es que sirve que nosotros podamos ubicar aquí o poner ¿qué? Numerado nuestro código para poderlo ubicar. Entonces, bueno, en este caso pues ya vemos que todo está bien, ¿cierto? Bueno, volvemos acá. Y pues bueno, entonces aquí vemos que pues aparece esta flechita aquí y aquí es donde podemos utilizar nuestro debugger, ¿sí? Donde podemos ejecutar el código paso a paso. Entonces, miren, si por ejemplo yo aquí en esta herramienta que me aparece aquí del debugger, yo le doy run, ¿cierto? Entonces aquí pues miren, se ubica en esta primera parte. Bueno, de hecho pongámoslo con... ¿Dónde está? A ver, veamos si me da con esta opción. Listo. Entonces miren. Aquí pues digamos que lo primero que hizo entonces es evaluar el código y colocar en cero. Una vez que ya terminó, pasó a la siguiente línea, ¿cierto? Luego, digamos, si yo le doy aquí, pues digamos, dando clic aquí es como ir haciendo una prueba de escritorio. O sea, ir viendo qué es lo que va a ir haciendo el código a medida que va avanzando. Entonces, miren, como ya allá arriba ya lo ubico como salida, entonces pasa ahora a esta línea. Entonces, en esta línea ya habíamos dicho, era colocar ¿en qué? En uno, o bueno, para movernos al banco de memoria uno. Entonces, si yo le doy el siguiente paso, entonces ya llega aquí, pues bueno, a poner en uno el bit 1 del puerto B, que lo utilizaríamos pues para encender el LED, ¿no? Le doy otra vez el paso, vuelve al principio, y pues así se va a ir ejecutando. Entonces, bien, si yo le doy así, pues eso es lo que va a ser nuestro código. Igual en este momento es para que conozcan la herramienta, porque igual en la próxima sesión pues ya vamos a hacer un código un poco más sofisticado, digamos, con un poco más de instrucciones. Igual pues teniendo en cuenta que este es como su primer acercamiento a este entorno. Entonces pues simplemente vamos a hacer esa parte. Y pues bueno, digamos que para eso sirve esta parte de aquí. O sea, yo puedo ubicar, digamos, ir viendo como decir el comportamiento de mi código paso a paso, ¿sí? Y pues identificar de pronto en alguna parte donde no esté haciendo lo que yo espero que haga o no se esté dirigiendo a la línea que yo quiero que se dirija, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que con esta parte yo me aseguro de eso, ¿listo? Hasta ahí, chicos, ¿preguntas, dudas? O ahí vamos. Sí, profe, digamos. Ah, bueno, chicos.
Bueno, entonces ahora ya vamos a pasar a la parte de, bueno, ver cómo funciona nuestro código en Proteus. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a abrir el Proteus. Bueno, entonces aquí, pues bueno, le voy a dar el nuevo proyecto que se está inicializando. Listo. También, aquí en esta parte, bueno, ya aparece un nombre por defecto del proyecto. Bueno, de pronto cambiémosle el nombre como para, no sé, uno le voy a poner, bueno, para distinguir allí. Y pues bueno, aquí está en la dirección que se va a guardar en documentos. Listo, bueno, en Proteus no hay tanto problema con esa cuestión de las rutas como en MPLAB. ¿Listo? Bueno, entonces digamos equipo, documentos. Bueno, digamos que voy a dejar esa ruta allí. Voy a dar siguiente. Aquí me pregunta si quiero utilizar algún diseño pues para esquemáticos y demás. Recordemos que pues bueno, Proteus es una herramienta que pues bueno, además de simular software me permite digamos diseñar tarjetas, lo que es el PCB y demás. Entonces en este caso pues bueno, simplemente le voy a dejar la opción de por defecto, ¿sí? Entonces, o bueno, de hecho digamos que no cree ningún esquemático. Acá tampoco que no cree ningún PCB, porque pues igual no lo vamos a utilizar. Tampoco es un proyecto para desarrollo firmware, es algo muy básico. Y pues bueno, digamos que aquí no hay esquemático, no hay layout, no hay nada, ¿no? Le vamos a dar finalizar. Y a ver qué pasó. Bueno, entonces esperen a ver, digamos si me dejó Open Project. Veamos si está, ¿dónde es que está? No, espera, entonces creémoslo con una plantilla por defecto en el esquemático. Vamos por aquí. Uno. Dejémoslo eso, dejémoslo ahí en la opción por defecto. Aquí sí eso, en PCB, que no cree nada, no firmware. Y listo, finalizar. Listo, entonces sí. Eso, entonces dejamos la opción por defecto. Bueno, entonces igual aquí pues también tenemos opciones, digamos que, bueno, la opción de file para crear un nuevo proyecto, para abrirlo, para exportarlo, importarlo. La opción de editar, perdón, o sea, lo mismo de copiar, pegar, o sea, pues bastantes opciones similares que encontramos en los distintos IDEs, ¿no? Bueno, aquí en diseño, bueno, también cosas básicas, bueno, herramientas que de pronto no vamos a utilizar tanto, ¿no? Y pues bueno, aquí cuando queramos importar librerías, ¿cierto? Pero bueno, de pronto aquí la parte que sí nos interesa es lo que tenemos aquí, este set de herramientas, ¿no? Y, a ver, disculpen un momento, chicos. Bueno, entonces tenemos aquí el set de herramientas, ¿cierto? Tenemos aquí, bueno, esta letra P y esta letra L, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, bueno, esto está, pues, digamos, por defecto aquí cuando estoy yo aquí en este modo de selección que me dice aquí, ¿no? Bien, si yo le doy aquí la letra P, se me va a expandir, digamos, un set digamos, de elementos que yo puedo agregar a mi esquemático, ¿sí? Entonces aquí, pues bueno, yo voy a buscar en primer lugar lo que sería el pic, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo escribo aquí pic, ¿no? Y pues bueno, escribamos el nombre, ¿no? 16F84. Ah, bueno, listo, aquí me aparece. Pues bien, entonces él empieza a buscar, a filtrar, y aquí ya me aparece pues mi pic, el que voy a utilizar. Entonces, ¿cómo hago yo para agregarlo? Simplemente lo que hago es darle doble clic aquí en la lista, y como vemos ya me aparece en mi lista de acá. ¿Listo?
Bueno, tenemos nuestro PIC. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, obviamente vamos a necesitar un LED, ¿sí? Pues para encender. Entonces aquí tenemos nuestro LED. Bueno, igual aquí ustedes pueden escoger el LED que ustedes quieran. Un LED, bueno, por defecto, digamos, está el LED. ¿Dónde está por aquí? Bueno, está el LED rojo, pero igual lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, digamos, bueno, agregamos el LED. Bueno, agregamos un LED azul, ¿sí? Igual ahí el LED que ustedes quieran. Y vamos a necesitar también, perdón, vamos a necesitar una resistencia, ¿sí? Aquí aparece marcada una, bueno, pongamos la básica. Y también doble clic y agregamos nuestra resistencia. Bueno, los demás elementos sí los podemos agregar desde otra opción. Entonces, bueno, cuando ya acabamos de agregar los elementos que voy a utilizar, bueno, simplemente cierro. Y pues bueno, ya los tengo en lista. Lo siguiente, entonces, bueno, si yo quiero agregar el pic, entonces lo que hago es seleccionarlo, ¿cierto? Y vemos que aquí pues se pone como mi puntero cambia a un lápiz, ¿cierto? Entonces, bueno, yo le doy un clic, ¿sí? Entonces ya me aparece como la figura del el contorno del pic en un color fucsia, ¿sí? Y pues bueno, entonces digamos que aquí yo me muevo para ver a dónde lo quiero agregar. Entonces digamos que yo lo quiero poner aquí, le doy nuevamente clic, ¿sí? Bueno, ahí se ve un poco pequeño, entonces démosle un poquito la lupa. Uy. Bueno, de hecho con el ergonómico del mouse, pues también lo pueden aumentar, ¿no? Hacer esa parte del zoom. Por aquí lo voy a centrar. Un poquito. Uy. Bueno, por aquí. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro pic. Bueno, vamos a agregar el LED también, pongámoslo por acá. Y bueno, pongamos la resistencia. También por aquí. Bueno. Primera cosa, ¿no? Entonces, en nuestro código, habíamos dicho que íbamos a encender el LED, ¿cierto? Bueno, de aquí el primero de ellos, ¿no? El primer bit de ellos, ¿no? Que está en nuestro puerto B, ¿cierto? Entonces, asimismo, tiene que haber una correspondencia física con nuestro PIC, ¿sí? Si nosotros nos vamos a nuestro PIC, ¿cierto? De todos estos pines que están habilitados aquí, ¿sobre cuál creen ustedes que debería yo conectarlo? ¿O a cuál de ellos debería conectar el PIC? De los que están aquí. Y si es el primer LED, ¿cuál debería ser? Bueno, si es el puerto B, ¿cuáles serían? ¿Los que están en la parte de arriba o los que están en el bloque de abajo? ¿Qué dice Emerson? La parte de abajo, profe. Listo, muy bien. Listo, y de ellos entonces, si yo digo, bueno, en el puerto B he tomado la posición el 0, el bit 0, entonces de esos que están abajo, ¿a cuál debería yo conectarlo? Lo que dice es Magnoli. Qué pena, profe, me repite la pregunta. Ah, listo. Bueno, entonces ya identificamos que, bueno, los pines al que pertenecen al puerto B son los que están en la parte de abajo, ¿cierto? En el segundo bloque, digámoslo así. Entonces, si yo en el código dije que pues voy a encender el primer bit, que ya lo pusimos como el 0, ¿cierto? Entonces, de los que están aquí en la lista, ¿cuál sería o cuál hace referencia al 0? A ese 0 del puerto B. El 6, profe. El 6. Muy bien, Manuel. Entonces, miren, como tenemos aquí, entonces aquí tenemos, bueno, digamos, si hubiéramos tomado el puerto A, entonces serían los que están acá arriba.
que hacen referencia con esa sigla así, ¿no? Como RA. Pero como seleccionamos el puerto B, ¿cierto? Entonces serían los que están aquí. Entonces los que van de RB0 a RB7. Y como nosotros seleccionamos, fue el primero de ellos, o sea, el bit 0, entonces el que hace referencia a ellos es RB0. O como dijo Magnoli, sería el pin 6, que es lo mismo. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, ¿cómo hago yo la conexión? Entonces, miren, nuevamente vemos que yo aquí tengo el lápiz, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues miren, cuando yo me acerco al pin, vemos que se hace un pequeño recuadro en rojo y que el lápiz cambia de blanco a verde. Entonces, yo lo que hago es dar clic allí, en ese recuadro, y pues aquí me aparece este cable verde. Entonces, lo que hago yo es fijarlo al siguiente elemento, donde nuevamente pues se hace ese cablecito, ese recuadro en rojo, y le doy clic, ¿sí? Entonces ahí ya tengo conectado mi primer elemento. Entonces, bueno, corramos esto un poquito más acá. Ahí, listo. Entonces, de igual manera, para conectar el siguiente elemento, bueno, me ubico hasta que el lápiz cambia a verde, doy clic, me aparece el cable, me dirijo hacia el siguiente elemento. Y pues bueno, hasta ahí lo aseguro, ¿listo? Bueno, hasta ahí tenemos aparte. Pero entonces tengo que agregarle una tierra, ¿cierto? A mi LED, ¿cierto? Pues para que cierre el circuito. Entonces, para ello, nos vamos en esta opción donde está este que dice Subcircuit Mode, ¿sí? Que sería como la, a ver, 3, 6, 7, como la séptima opción, ¿cierto? Y bueno, de hecho, esta otra también aquí. Bueno, vamos a buscar la opción que me dice, perdón, vamos a la siguiente, qué pena. Vamos aquí a la opción donde dice, vamos a buscar donde dice ground o tierra, ¿cierto? Y pues lo mismo, ¿no? Digamos que yo ubico eso allí, doy clic y pues ya me aparece en un contorno fucsia donde pues yo la quiero agregar. Entonces, bueno, la agrego aquí, la conecto. Ahí, ya. Listo. Entonces ya tengo conectada mi tierra. ¿Sí? Bueno, otra configuración, ¿no? Aquí de pronto vemos que esta resistencia, cuando yo le agregué por defecto, tiene un valor de 10 kiloohmios, que podemos ver aquí en este 10K que me dice aquí. Entonces, ¿cómo cambio yo ese valor? Entonces me ubico sobre el elemento, le doy doble clic, ¿sí? Y le voy a cambiar ese valor. Porque pues si lo dejo en 10K es muy alto para el LED. O sea que pues no tanto que... Y bueno, de hecho, esa resistencia la ponemos para proteger el LED porque si lo conectamos de manera directa pues se puede quemar. ¿Sí? Entonces aquí pues vamos a cambiar un valor un poco más pequeño porque si también, si la resistencia es muy alta, el LED no me va a encender porque es que al ser la resistencia tan alta la corriente no pasa y pues no alcanza hasta el LED, no llega. Bueno, vamos a poner una resistencia de, pongámosle, bueno, de 150 ohmios. Entonces con 150 le doy OK y vemos que aquí pues el valor también ya ha cambiado. ¿Sí? Ahora sí, la parte interesante. ¿Cómo cargo yo el código? ¿Sí? Entonces, miren, retomando acá a nuestro código, es importante de que ustedes creen el proyecto y luego agreguen el archivo, porque si ustedes crean el archivo y solo compilan el archivo, no les va a generar el archivo que vamos a utilizar para cargar en Proteus, ¿sí? Que ahorita ya vamos a ver cuál es, ¿sí? Entonces, mi proyecto se llama First, bueno, así lo llame yo, igual ustedes el nombre que ustedes quieran, y mi archivo se llama LED1, ¿listo? Entonces, ahora sí, diferenciamos eso, el proyecto se llama First y el archivo se llama LED1, ¿vale? Bueno, entonces tal cual como hice con la resistencia, le doy doble clic y aquí me aparece un conjunto de opciones, ¿cierto? Entonces aquí, pues bueno, ya me aparece que el PIC es el 16F84, aquí me aparece la frecuencia del reloj, que esa también la puedo modificar. Entonces, bueno, de momento dejémosla ahí en 1 MHz, ¿sí? Después, bueno, ya cambiaremos a otro estado. Y aquí donde dice Program File, donde está este icono de esta carpetica, es donde vamos a buscar, bueno, el ejecutable o el archivo que compilamos desde MPLAB. Entonces, bueno, yo le doy clic aquí en esta carpeta y me voy a la ruta donde yo tengo guardado mi código. Entonces, que sería en equipo, en C, archivos de programa, microchip.
mis proyectos, ¿no? Listo. Entonces, miren, aquí el ejecutable que yo voy a buscar es el que está con el nombre del proyecto, o sea, el ejecutable como tal es de mi proyecto, no del archivo. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes creen el archivo, perdón, el proyecto, porque es que si no, no les va a generar este archivo, que el archivo que buscamos es el que tiene extensión .hex, ¿listo? Ese es el archivo que yo voy a agregar, ¿listo? Entonces aquí ya lo agregué, ¿vale? Y pues bueno, ese es el que le voy a cargar a mi microcontrolador. Entonces ya que lo he cargado, le voy a dar OK, ¿cierto? Bueno, vamos a poner un poquito menos. Y pues bueno, si no hay mayor inconveniente, si yo le doy play, entonces aquí pues debería encender ese LED. ¿Listo? Entonces, bueno, la resistencia está bien, bueno, ya la tierra está conectado al pin que yo he configurado, que es el 0, que si por ejemplo yo en el código hubiera puesto 1, ¿cierto? Hubiera puesto port B,1, entonces debería conectarlo sobre el segundo, ¿sí? Entonces también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí le voy a dar play. Y no encendió. A ver, espera un momento, chicos. A ver, ¿qué puede estar pasando aquí? Uy, perdón. Bueno, el valor de la resistencia. De pronto revisamos aquí el código, a ver si falta algo por aquí. Vamos a ver. El código aparentemente no tiene errores. A ver. Mm, mm, A ver, veamos. ¿Qué me puede estar faltando aquí? Bueno, a ver, déjenme hacer una pequeña variación aquí. Vamos a ver esto. Voy a copiar. Listo. Ah, sí. Bueno, acá en el código pues digamos, hice un pequeño cambio aquí con los bancos de memoria, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que es claro, en el banco 1 es que configuro yo los puertos y en el banco 0 es que yo coloco el código. 0. No solo fue ese pequeño cambio, o sea que es en los bancos de memoria. Entonces tengo que acceder primero al banco de memoria 1 y después al banco de memoria 0. Si se dieron cuenta, yo aquí recompilé el código y acá en el Proteus no lo volví a cargar, ¿sí? Sí, porque pues digamos acá se actualiza directamente. Entonces, cuando ustedes, o sea, ya que lo tengan cargado el código en el Proteus, aquí en el microcontrolador y van a hacer algún cambio, basta con que simplemente ustedes compilen acá, que ya los cambios se reflejan directamente aquí en el Proteus, ¿listo? Entonces, miren, como ven aquí, pues bueno, como igual el código pues era bastante sencillo, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos aquí es, bueno, encender el LED y ese es el Hola Mundo pues de momento con este código, ¿vale? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Hasta el momento no, profe, de mi parte. Vale, chicos, los demás, ¿todo claro? Si quieren confirman por el chat o si tienen alguna pregunta, pues también por el chat. Todo claro, profe. Listo, chicos.